vamos a sumergirnos en una idea que, la verdad, le da la vuelta a muchas de las cosas que creíamos saber sobre educación. Se inspira directamente en la neurociencia y se llama pedagogía puente. La invitación es clara: repensar desde cero qué significa realmente aprender. Y todo arranca con esta pregunta, con este cambio de mirada. A ver, durante siglos hemos imaginado la mente de quien aprende como una especie de recipiente vacío que hay que llenar. Llenar de datos, de fechas, de fórmulas. Pero, ¿y si esa imagen estuviera equivocada? ¿Y si educar no fuera llenar, sino construir puentes? ¿Puentes entre lo que una persona ya es y lo que puede llegar a ser? ¿Puentes entre quien enseña y quien aprende? Al final, puentes entre universos. Y es que el punto de partida de toda esta visión es una verdad, tan simple como revolucionaria. No existen dos cerebros iguales. Cada uno de nosotros tiene un cerebro que es un universo en sí mismo, con sus propias conexiones, su propia historia, y esto, que podría parecer un problema para un sistema estandarizado, en realidad es el mapa del tesoro. Esta frase del neurocientífico Francisco Mora Teruel suena casi obvia, ¿verdad? Claro, no hay dos cerebros iguales, pero parémonos un segundo a pensar en lo que implica de verdad. Si aceptamos esto, si lo asumimos hasta el final, ¿qué sentido tiene entonces un sistema educativo que intenta, una y otra vez, que todo el mundo encaje en el mismo molde? Pues a esto, la pedagogía puente le pone un nombre: singularidad. Y no lo trata como un simple dato científico, no, lo eleva a principio pedagógico. Significa que la historia personal, las conexiones neuronales únicas, las experiencias de cada estudiante, no son un obstáculo a superar. Son los cimientos, son el punto de partida real sobre el que se puede empezar a construir. Y lo bueno es que la neurociencia actual nos da unas herramientas potentísimas para entender esto. Científicos como Mora Teruel o David Bueno insisten en la plasticidad cerebral. O sea que cada cosa que aprendemos, cada experiencia, cambia físicamente nuestro cerebro. La educación no solo mete información en la mente, es que literalmente la esculpe. Por eso es tan crucial que entender cómo funciona el cerebro entre por fin en las aulas. Así que la primera gran idea que nos tenemos que quedar es esta: se acabó lo de pensar en moldes, es hora de empezar a pensar en puentes. Puentes que conecten esos universos únicos que son los cerebros de cada persona. Vale, vamos ahora con el segundo pilar, que es igual de importante si no más. Si la singularidad de cada cerebro es el terreno sobre el que construimos, la emoción es la chispa que lo enciende todo. Vamos a ver cómo la emoción es capaz de prender la mecha de la mente. Es que esta frase es tremenda. La emoción no es un adorno, no es algo que ponemos para que la clase sea más chula o entretenida, no. Es la corriente eléctrica, es lo que hace que el circuito del aprendizaje se cierre y funcione. Sin esa corriente, no hay luz, no hay conexión. Fijaos, esto supone un cambio de paradigma total. Durante muchísimo tiempo, la idea era que las emociones en clase eran una distracción, algo que había que controlar, incluso reprimir para poder concentrarse en lo importante. Bueno, pues hoy la ciencia nos dice que es justo al revés. La emoción es el motor del aprendizaje. Sin ella, el coche del conocimiento sencillamente no arranca. Y esto no es una opinión, es pura ciencia. Cuando algo nos emociona, el cerebro le pone una etiqueta que dice: ojo, esto es importante. Francisco Mora Teruel explica que esto dirige nuestra atención y hace que los recuerdos se graben a fuego. Stanislas de Heine, por su parte, vincula la motivación directamente con el clima emocional que se vive en el aula. Y ya si hablamos de estudiantes con dislexia o neurodivergencias, como demuestran Luz Reyo o Jesús Guillén, el apoyo afectivo no es un extra, es la pieza clave para que puedan avanzar. ¿Qué significa todo esto? Pues que un aula no puede ser un espacio emocionalmente frío, aséptico. Tiene que ser un campo de resonancia emocional. Un lugar donde la confianza, el respeto y el cuidado creen un espacio seguro. Porque pensémoslo bien, solo cuando una persona se siente segura se atreve a preguntar, se atreve a equivocarse y, en definitiva, se atreve a aprender de verdad. De acuerdo, ya tenemos las dos bases, cerebros únicos y la emoción como motor. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la herramienta que usamos para construir esos puentes entre universos? Pues aquí entra en juego el inmenso poder de la pregunta. Esta reflexión de la educadora Melina Furman da en el clavo. Es una crítica directa a ese modelo que todos conocemos también, el de estudiar para un examen, soltar los datos y olvidarlos. El problema de un sistema que se centra solo en dar respuestas es que, sin querer, nos enseña a no pensar. La habilidad verdaderamente importante no es recordar datos, sino aprender a formular buenas preguntas. La diferencia es que es abismal. Mira este ejemplo. Si yo pregunto: ¿cuál es la capital de Francia?, la respuesta es un dato: París. Fin.
Es un ejercicio de memoria. Pero, ¿y si pregunto por qué una ciudad se convierte en la capital de un país? Uf, ahí se abre un mundo. De repente estamos hablando de historia, de geografía, de poder, de economía. Estamos activando el pensamiento de verdad. Este tipo de preguntas son una bomba porque activan, casi sin darnos cuenta, lo que el neurocientífico Stanislas Dehaene llama los 4 pilares del aprendizaje. Primero, una buena pregunta captura nuestra atención. Segundo, nos exige un compromiso activo, nos obliga a buscar, a pensar. En ese viaje recibimos feedback de nuestros errores, pero no como un castigo, sino como pistas para seguir. Y finalmente, todo ese proceso mental ayuda a consolidar lo que hemos descubierto de una forma muchísimo más profunda y duradera. Y aquí es donde está el giro fundamental. El objetivo ya no es encontrar la respuesta correcta y escribirla en un papel. El verdadero tesoro, la ganancia educativa real, está en el movimiento interno que esa pregunta provoca en la mente. Ese proceso de dudar, de conectar ideas, de explorar, ahí, justo ahí, es donde ocurre la magia del aprendizaje. Y así, poco a poco, vamos llegando a la gran síntesis. Si juntamos la idea de que cada cerebro es único, que la emoción es el motor y que la pregunta es la herramienta, llegamos a una conclusión preciosa. Educar es, en esencia, construir puentes. Y cuando estos 3 ingredientes se dan a la vez en un aula, el respeto por la singularidad, un clima de seguridad emocional y una búsqueda compartida a través de preguntas, pasa algo casi mágico. A ese fenómeno lo podemos llamar resonancia. Es esa vibración compartida, esa conexión que se siente en el aire cuando un grupo está aprendiendo de verdad en sintonía. Visto de esta manera, la educación deja de ser un simple acto mecánico de transferir información de una cabeza a otra. Se convierte en un acto de resonancia, en un arte, el de tejer uniendo lo individual de cada cerebro con la fuerza del colectivo y entendiendo, por fin, que lo cognitivo y lo emocional son 2 hilos inseparables de la misma tela. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda flotando. Si educar no va de llenar recipientes vacíos, sino de construir puentes, si en el fondo va de tejer humanidad, la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué hilo estamos tejiendo cada día? Gracias por acompañarnos en este recorrido.